Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Estaba orando al Señor para que me dé sabiduría y poder hablar su santa palabra en esta noche. Y quiero saludar a mis hermanitos queridos que están conectados desde Panamá, El Salvador, Chile, México y Venezuela y Colombia también. Hay hermanos que están conectados. Un abrazo y que Dios les bendiga, hermanitos. Hoy, en esta noche, vamos a estudiar acerca de la reencarnación. ¿Ha escuchado esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esta filosofía? Vamos a hacer esta pregunta y vamos a responder. Antes de empezar, las falsificaciones son algo muy común en esta vida. Están falsificando muchas cosas, zapatos, botellas, lubricantes. Hermanos, tenemos en este momento gran cantidad de falsificaciones. Incluso medicina se falsifica. Uno no sabe, puede comprar algo y puede ser algo falsificado. Es muy común en este tiempo. Hay muchas falsificaciones también acerca de cosas espirituales. ¿Cómo evitar ser estafado con una falsificación? Bueno, el hermano Larry White presentó alguna vez en un estudio bíblico el ejemplo o la alegoría sobre los cajeros, es decir, las personas que trabajan en los bancos. Bueno, alguien se preguntará cómo les enseñan a identificar a esas personas los billetes falsos, porque hay muchos billetes falsos. Bueno, se creería que se debe enseñar cada billete falso, pero la verdad no es así. Hay muchísimos billetes falsos y siempre una falsificación asoma. Entonces, ¿qué deben hacer los bancos? Los bancos contratan a personas calificadas que conocen las características del billete verdadero. Entonces, capacitan a los cajeros, a las personas que reciben dinero y les enseñan cómo es el billete correcto, el billete verdadero. ¿Cuál es el tamaño adecuado, textura, pintura, material, relieves? Bueno, ahora los billetes son muy difíciles de entender por tantas cosas que les ponen, pero los cajeros tienen la capacidad de conocer al billete verdadero, de tal forma que cuando viene un billete falso, ellos rapidito se dan cuenta si es falso. Imagínense qué responsabilidad de ellos. Bueno, la clave está en la capacitación, conocer el verdadero billete de la misma manera. Dios nos dejó la escritura para no ser estafados con alguna falsificación. Si usted conoce la doctrina de Dios, si usted conoce cuál es la enseñanza correcta, verdadera acerca de Cristo y su palabra, su iglesia, pues no sería estafado. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo interesante es que estos 5 dones espirituales pues tienen que ver con algo específico. Si usted se dio cuenta, estos 5 dones espirituales tienen que ver con la administración de la palabra de Dios. En este caso, por ejemplo, los apóstoles administraron el testimonio acerca de la resurrección de Cristo y la doctrina apostólica. Los profetas nos entregaron la palabra escrita a nosotros y nosotros podemos leerla en una Biblia. Los evangelistas hoy mismo están trabajando para la iglesia, para el Señor, predicando el santo evangelio, las buenas noticias. Los pastores son encargados de proteger que se predique en las iglesias la santa doctrina y aplicar la disciplina en las iglesias. Los maestros tienen la capacidad de enseñar las escrituras
a las personas. Pero ¿cuál es el fin? ¿Por qué Jesucristo se preocupó que las iglesias estén organizadas con estas funciones? Bueno, el fin, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa capacitar, es decir, que Dios colocó a estas personas para que capaciten a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué cada hermano debe capacitarse? Para la obra del ministerio. Pregunta, ¿por qué razón las iglesias a veces no trabajan? Una de las razones, hay muchas, pero una de las razones es que a veces los santos, es decir, los miembros de la iglesia, no están capacitados. Entonces, cada miembro de la iglesia está capacitado para trabajar en la iglesia, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata este trabajo? Dice allí, al final del versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted está siendo edificado en este momento. La iglesia está siendo edificada, construida, madurando, creciendo en Cristo Jesús. Versículo 13, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que se enseña la palabra de Dios por medio de evangelistas, maestros, pastores. Se enseña para que la iglesia esté unida, para que todos creamos lo mismo, para que todos estemos en comunión. Ahora, no solamente para eso, no es solamente unidad, sino también que todos nosotros conozcamos al Hijo de Dios. Ahora, dice el texto bíblico, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hermanos queridos, que la iglesia está alcanzando esa plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque usted va a vivir en los cielos. Usted va a vivir en los cielos y en los cielos no se admite impurezas. En el cielo no se admite borrachos, mal hablados, ladrones, mentirosos y cualquier otro pecador. Entonces nosotros estamos siendo perfeccionados aquí en la tierra por medio de las pruebas, por medio de esta vida, por medio de todo lo que estamos pasando. ¿Para qué? Para estar a la estatura y plenitud de Cristo. Así que qué importante que tengamos personas que nos enseñen en la iglesia para que nosotros pues alcancemos esta plenitud. Amén. Bueno, sigamos leyendo, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño puede cambiar de decisión. Un niño es inmaduro. Y el Señor dice, bueno, no debemos ser en la iglesia inmaduros, como los niños. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona es inmadura? Dice después de la coma, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, que un hermano está muy bien en la doctrina correcta y de repente tiene una conversación con alguna persona. Y esa persona le habla de otra doctrina. Y es llevado y es atraído. No hay madurez. No hay madurez. El cristiano es muy maduro, debe ser muy maduro. No debe dejarse engañar por cualquier doctrina. Ahora, este es el gran problema. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En este mundo hay muchos engañadores. Hay personas muy astutos que tratan de convencernos. Por eso le animo a no escuchar a toda persona que está enseñando. Asegúrese que la enseñanza sea de sana doctrina. Sí, querido hermano, Dios quiere que no seamos niños fluctuantes, que nos dejemos llevar por esta doctrina por acá, por esta doctrina por acá. No. Nosotros estamos creciendo y edificándonos pues con nuestros hermanos de la iglesia, nuestros evangelistas, nuestros maestros, nuestros pastores. Y bueno, también usted puede leer la Biblia y allí puede encontrar el conocimiento acerca de los apóstoles y profetas que ya nos dejaron
la palabra escrita. Ahora, ¿cómo me aseguro que la palabra de Dios va a llenar mi vida y me va a ayudar a dejar inmadurez espiritual? Mire, le doy un secreto, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Es decir, ¿cuál es la solución para la falsa doctrina? Es seguir la verdad. Es seguir la verdad, hermanos queridos. La verdad es lo único que nos ayuda a salir de cualquier falsa doctrina. La verdad nos ayuda a combatir el error. La verdad nos ayuda a ser más maduros. Pero esta verdad no podría entrar en los corazones de la persona si la persona no ama al Señor. Porque dice el texto, sino que siguiendo la verdad, pero ¿cómo? En amor. El amor nos impulsa a poner atención a la palabra del Señor. El amor nos hace esforzarnos porque amamos a Cristo. Una pregunta para usted, ¿ama a Cristo? Bueno, el Señor le ama tanto a usted que murió en la cruz. Ahora, si usted ha decidido seguir la verdad en amor, dice el texto bíblico, que crezcamos. Mire, lo lógico en toda persona, pues nace, nuestro hermano Edison allí está con su niña, ¿verdad? Con su niño. Esa preciosa criatura está creciendo. Eso es lo normal. Asimismo, cada hermano que entró en la iglesia de Cristo debe crecer. Y debe crecer en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El crecimiento tiene que ser en Cristo Jesús. Sí, querido hermano. ¿A quién seguimos realmente? Debemos seguir a Cristo Jesús. No seguimos a ningún hombre. Sí, nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le seguimos y reconocemos que Él es nuestra cabeza, nuestra autoridad, empieza el crecimiento. ¿Sí? Versículo 16, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Lo normal en el cuerpo es ayudarnos unos a otros. ¿Cómo? Siendo activos en la iglesia, según la actividad propia de cada miembro. Sí, amados hermanos, lo hemos estudiado en otras clases, pero cada hermano tiene que aprender a servir, tiene que aprender a presidir, tiene que aprender a ayudar a los demás, a tener misericordia con los demás. Bueno, ya lo hemos visto este tema, así que tenemos que buscar nuestra actividad en la iglesia y debemos empezar a ayudarnos mutuamente. ¿Para qué? Para crecer. Mire lo que dice al final del texto. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, usted notó al principio los 5 dones espirituales que administran la palabra de Dios a la iglesia. La iglesia adquiere el conocimiento. La iglesia sigue la verdad en amor, pero la iglesia también trabaja en sus actividades. Mira, hermanito, la solución a la falsa doctrina, a cualquier filosofía que entre, es permanecer en la iglesia, estudiando la escritura con nuestros maestros, evangelistas, pastores, leyendo las escrituras, siguiendo la verdad en amor y estando activos. Eso es el crecimiento, hermanos, y así nosotros no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina. Hay influencia en este tiempo y es muy peligroso. Ahorita estamos en la época del posmodernismo, la época donde los jovencitos están en una temporada de cristal, todo les afecta, todo es difícil. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de filosofías, específicamente la filosofía de la reencarnación.
La reencarnación es parte de las creencias del Oriente, específicamente de los budistas y los hindúes. Ahora, para que usted entre en contexto de lo que estamos hablando, hay algunas religiones, hay algunas creencias actualmente en este tiempo que practican la reencarnación o creen en la reencarnación. Por ejemplo, la teosofía, los rosacruces, tal vez usted ha escuchado esto, el hinduismo, los budistas, el ocultismo, el esoterismo. ¿Alguien le gusta que le lean las cartas? Por si acaso. Ahí está también una religión. Los Hare Krishna, la dianética, el satanismo, mire, también creen en la reencarnación. La meditación trascendental con el Gurú Maharaji, el Sai Baba, la masonería, usted ha escuchado, la masonería, la gnosis y entre muchas. Estos solo son un ejemplo. Lamentablemente hay muchas personas que creen en la reencarnación. Existen muchos cristianos que están meditando con los gurús. ¿Para qué? Para relajarse, porque estamos en un tiempo muy difícil. Y dicen, bueno, para apaciguar los sentimientos que tenemos y el estrés, vamos a practicar la meditación. Cruzan los pies, se sientan y toman sus dos dedos y están meditando. ¿Ha escuchado de eso? ¿Usted ha meditado algún momento de esa manera? El diccionario, mire lo que dice el diccionario acerca de la meditación. Meditación, pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Esto es meditación, pero le cuento algo. La meditación en el budismo no tiene nada que ver con la palabra del castellano, meditar. Meditar significa pensar, pero en esta filosofía meditar es poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco y no pensar en nada. Bueno, la palabra de Dios también habla acerca de la meditación. Dice Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué recibió este mandamiento de parte de Jehová. No tiene que apartarse de ti, de tu boca, este libro, porque la palabra de Dios no es solamente para leerla, no es solamente para estudiarla, sino para hablarla. Es interesante, nunca se apartará de tu boca, este libro, sino que de día y de noche, ahí está la palabra, meditarás en él. ¿En qué? ¿Cuál es este? El libro. Mira, hermanitos, usted también tiene el libro. Es la Biblia y debemos meditar en la palabra de Dios. Le aconsejo que siempre usted tenga un pasaje en el día, en la semana, en el cual usted esté meditando. Cuando nosotros leemos la palabra con entendimiento y meditamos, vamos a tener excelentes resultados espirituales. Mire, dice el texto, ¿para qué meditar? ¿Para qué pensar y considerar este asunto con atención y detenimiento? ¿Para qué estudiar la palabra? ¿Para qué comprender bien? ¿Para qué formarse una opinión sobre ello? Dice allí el texto bíblico en el versículo 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, querido hermano, nosotros debemos aprender
a meditar la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué me está yendo mal en esta vida? ¿Está meditando en la Escritura? ¿Está estudiando la Escritura y está pensando profundamente en la Escritura? Bueno, nosotros debemos pensar así, profundamente en la Escritura. Y hay una bendición, todo te saldrá bien. Amén. Muy bien. He escuchado acerca del panteísmo. Vamos a hablar un poquito acerca del panteísmo. El panteísmo es la creencia que el universo y toda la materia, que podemos ser Dios y que podemos, todo lo que nosotros observamos es Dios. El panteísmo cree que, por ejemplo, esta computadora que usted está mirando es parte del universo y se considera Dios. El teléfono que usted está allí teniendo es parte de este universo y es Dios. Es decir, que los panteístas creen que toda la existencia es Dios. Por eso quieren conectarse con el universo. Y dicen que todo lo que existe es parte de un sistema que realmente es Dios. Muchos cristianos practican sin darse cuenta, por ejemplo, el yoga. Y el yoga es parte de la doctrina acerca del panteísmo. Es unir el cuerpo con el universo. Bueno, tenga mucho cuidado. Antes de practicar algo que al parecer parece ser muy bueno, pues puede ser la entrada a una filosofía que puede apartarle de la verdad. Así que si usted quiere seguir yoga, ¿qué tal si se inscribe en otro curso? Sí, querido hermano, tenga mucho cuidado. La filosofía está en este mundo y esta filosofía pues siempre se aparta de la verdad. ¿Quién ha escuchado acerca del karma? Entre los jóvenes es muy popular el karma. ¿Ha escuchado esto? Pues los jóvenes dicen, esto es karma malo. Alguien, por ejemplo, hizo un daño a otra persona y enseguida le pasó algo. Dice, mira, 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 es karma instantáneo. Mira lo que le pasó. Bueno, eso es la creencia popular hoy en día. Los jóvenes dicen, mira, el karma. Y muchos adultos también creen en esto. ¿De qué se trata esto? Si usted le pasa algo malo, dicen que es probablemente porque, bueno, aseguran, te pasa algo malo porque en tu vida pasada tú fuiste malo. En tu vida anterior tú debiste hacer algo muy malo. Entonces ellos creen que, por ejemplo, si una persona está mendigando y dice, ese hombre en su anterior vida probablemente era una persona avara. Mire cómo están pensando. Y lo llaman el karma. Si haces algo malo, te sucederá algo malo. Si haces algo bueno, dicen ellos, te puede suceder cosas buenas. El karma. Esta creencia, hermanos, es de origen oriental y tiene que ver con la reencarnación. Por supuesto, tiene que ver con la reencarnación. Usted ha escuchado acerca de Nirvana. Bueno, no quiero arruinar sus gustos musicales, pero la palabra Nirvana proviene del budismo. Y la palabra Nirvana es un estado de felicidad, un estado de paz que alcanza una persona, en el cual se conecta con el universo. Eso es la palabra nirvana. Muy bien, ¿a alguien le gustan los Beatles? Bueno, estos ingleses fueron discípulos del gurú Maharishi. Sí, los Beatles, un grupo musical muy famoso, hermanos. La reencarnación prácticamente podemos resumirla en que es una falsificación de la muerte y de la vida. ¿Qué es la reencarnación? La pregunta, ¿qué es la reencarnación? ¿Qué pretende?
¿Qué pretende esta filosofía? Bueno, en este estudio bíblico vamos a identificar el error y también vamos a usar las escrituras para ver qué nos dicen las escrituras. El objetivo de este estudio bíblico es que usted esté preparado. Probablemente un hijo le salga allí con esta filosofía, probablemente un amigo, un familiar. Por eso nosotros debemos estar preparados, sí, querido hermano, y conocer esta filosofía que se ha hecho muy popular hoy en día. ¿Qué es la reencarnación? Mire, este es el concepto. Es volver a encarnar o volver a entrar en un cuerpo diferente después de morir. Le voy a explicar muy bien. Los que creen en la reencarnación dicen que usted probablemente antes, lo afirman, la verdad lo afirman, dice que usted antes nació en otro cuerpo. Probablemente usted nació en China y ahora nació en Ecuador. Y cuando usted se muera, puede reencarnar en Brasil o en Corea del Norte. Bueno, de eso se trata la reencarnación. Nacer en otro cuerpo, en otro país, en otra ciudad, en otra, en otra área, dicen ellos. Entonces, esto es reencarnar. Dicen también que el alma tiene que atravesar ciertos ciclos de vida. ¿Para qué? Para perdonar sus culpas, para perdonar sus pecados. El sufrimiento actual es por las malas acciones del pasado, dicen ellos. De lo que hicimos, dicen ellos, en otras vidas. Y a eso se le llama el karma. El karma. Es decir, una persona que está sufriendo desde que nació y está sufriendo mucho y ha tenido enfermedades durante toda su vida, dice, lo que pasa es que esa persona fue muy mala en su anterior vida, el karma. Al reencarnar, dicen ellos, se va pagando menos que antes. A esto se le llama la deuda kármica. Bueno, eso creen ellos, hermanos, yo solamente estoy informando. ¿Qué es la reencarnación? Es una filosofía muy antigua. Ya se enseñaba, mire qué antigua, ya se enseñaba antes que Cristo naciera. Se originó en el Oriente, entre los budistas, los hindúes, y ellos enseñaban que era un ciclo de renacimientos, un ciclo. Y cada vez se iba perdiendo el sufrimiento, es decir, las personas que no sufren, bueno, ya sufrieron en su vida anterior. ¿Quién es el fundador de todo esto? Bueno, ahí lo dice, Gautama Buda. Gautama Buda, el fundador del budismo. Y él enseñó estas prácticas espirituales para menguar el sufrimiento. Él se dio cuenta, estamos sufriendo mucho en esta vida, entonces vamos a practicar esta serie de creencias para menguar el sufrimiento, decía Gautama Buda. Por supuesto, Gautama Buda era ateo, era panteísta, no creía en Dios y nunca mencionó a Dios en sus escritos, en su filosofía. Él creía, él creía que nunca hubo una creación y él rechazaba a un Dios que creara el universo y lo controle todo. También hay otra filosofía que es importante decirla, es la transmigración del alma. ¿De qué se trata? ¿De qué me está hablando el hermano Henry? Bueno, esta transmigración del alma se refiere a la reencarnación. ¿Y sabe de qué forma? Esto es un poquito más loco. Es un poco más loco. Dicen que probablemente usted, antes de haber nacido con su cuerpo aquí en Ecuador o en Chile, en cualquier lugar donde usted se encuentre, usted probablemente fue un venado, o fue un conejito, o fue una mariposa, y reencarnó en otro animal, en una piedra, bueno,
Realmente es loco la reencarnación a este nivel también. Y bueno, esto es la reencarnación. Pero la pregunta es, ¿cómo se introdujo a nuestra sociedad? ¿De dónde apareció? Bueno, en América Latina, específicamente en Estados Unidos, en la época de los 60, 1960, esta filosofía, juntamente con las teorías orientales, entraron en el occidente, en nuestra área, con mucha fuerza. En ese tiempo, en los años 60, muchos hermanos que están escuchando conocieron esta época o sus padres vivieron en esa época. Existió una crisis moral y muy grande. Y hay algunos datos de Estados Unidos que pude investigar. Los Beatles, el grupo inglés, causaron una revolución hippie en la música y empezaron a introducir en las personas las ideas de Maharishi y las filosofías occidentales. ¿Se acuerda el tiempo de la marihuana, de los hippies? Bueno, es de esta época. Y ellos enseñaron, hermanos, aquí empezó la marihuana y otras drogas. Ellos enseñaron a utilizar estas drogas y a normalizar estas drogas en Estados Unidos y posteriormente en los países latinos, porque los países latinos copiaron estas modas. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, bueno, los más adultos, se vistieron con pantalones de bastas muy anchas, acampanadas, y camisas con flores y de muchos colores. Bueno, yo creo que sí, o tuvieron el cabello grande de la época de 1960. Es muy probable, hermanos. En 1960, John Lennon, uno de los integrantes de esta banda de los Beatles, específicamente en 1966 en Nueva York, dijo, ¿sabe lo que dijo este hombre? Dijo esta frase: soy más famoso que Jesucristo. Este hombre, así de atrevido, dijo esas palabras y aceptó públicamente en sus entrevistas que él usaba drogas. Imagínense, una persona de influencia diciendo, yo tomo droga, es normal. Él decía que fumaba marihuana y él dijo esto, mire, esto dijo él, que el gurú Maharishi lo llevaba a la India para enseñarles sobre la reencarnación. Usted puede investigar esto está en internet, las entrevistas. También es importante que en 1960 ocurrió lo siguiente. El profesor Timothy Leary de la Universidad de Harvard, él introdujo, porque era un profesor, introdujo la droga LSD en los jóvenes con el pretexto de fines terapéuticos. Y él decía, es para expandir el pensamiento. Y Timothy fue hinduista. Entonces, imagínese qué estaba causando en la sociedad todo esto. Toda esta filosofía entrando, pues dañando el corazón de los jóvenes. Una moda dañina. Es interesante también que en el año 1962 la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, específicamente el 25 de junio, prohibió que en las escuelas de Estados Unidos se ore, en las escuelas públicas. Esto pasó en 1960, pero le digo una cosa que pasó en el año 1960, hermanitos. Usted tiene la versión Reina Valera de 1960. También Dios nos estaba entregando la palabra de Dios en medio de esta confusión filosófica. Nosotros teníamos ya la traducción en español de Casiodoro de Reina. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, jovencitos, hay que tener mucho cuidado. Llegan las modas filosóficas y nosotros debemos saber esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos
19 y 20. Sabemos que somos de Dios. Usted y yo sabemos que somos de Dios. Gracias al Señor, estamos en la iglesia por su misericordia. La familia está en la iglesia, pero también debemos saber que el mundo entero está bajo el maligno. No debe sorprendernos que en este mundo se esté pecando, se esté aceptando el aborto, se esté aceptando cosas ilegales. Pero quiero decirle algo, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esa es nuestra fe, nuestra creencia. El Hijo de Dios vino a este mundo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, gracias al Señor, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos queridos, gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor Jesucristo que nos dio a conocer al Padre, que conocemos al Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz y nos ha dado vida eterna. Pero también debemos tener mucho cuidado, porque estamos viviendo de peregrinos aquí en la tierra. No vamos a vivir eternamente aquí. Nosotros vamos a vivir eternamente en los cielos. El ser humano, hermanos, de plano, vamos a atacar esta doctrina con lo que dice la palabra de Dios. El ser humano no va a reencarnar, no puede reencarnar. ¿Por qué? Porque Dios estableció ya algo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Tiene fe en la Escritura? A propósito, ¿usted le cree al Señor lo que Él inspiró en su palabra? Yo creo que sí. Por eso estamos aquí. Ahora, si usted le cree al Señor, debe creer en lo que Él le dice. ¿Y qué dice en el capítulo 9, versículo 27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces va a morir usted? Una sola vez. Estamos hablando físicamente. Y después de esto, el juicio. Sí, querido hermano, no hay reencarnación. No es que nosotros vamos a morir, luego nacer, morir, nacer físicamente, morir. No. O que vamos a reencarnar en una flor, en un oso, en un venado. No. No es así. Todo hombre está establecido que va a morir una sola vez y después de esto viene el juicio de Dios. No hay un ciclo de muertes y nacimientos. Dios ha establecido que tanto los hombres como las mujeres de todo el mundo mueran una sola vez, y esto contradice rotundamente a la reencarnación. Es decir, que no es correcto que haya cristianos que digan voy a reencarnar. No es correcto. Nosotros no creemos en eso. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Se acuerda? El budismo o la reencarnación se trata en morir varias veces para que seamos perdonados de las culpas, para bajarle al karma. No, el cristianismo cree en esto, los cristianos creemos en esto, en Cristo Jesús. Mira el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de usted, de mí, del que quiera, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Cristo murió para perdonarnos, para salvarnos. Él apareció primero para rescatarnos, pero vendrá por segunda vez, hermano querido, hermanita. ¿Y qué va a hacer? Pues nos llevará a los cielos. Él preparó lugar en los cielos para nosotros. La pregunta es, ¿esperamos al Señor Jesucristo? ¿Le esperamos? Yo creo que sí. Todos nosotros tenemos esa fe de esperar al Señor Jesucristo. Hay un destino eterno, amados hermanos, un destino eterno. Debemos entender eso. Venimos aquí a la tierra, morimos tal vez por una enfermedad, por un accidente, por viejos. No sé cómo usted vaya a morir, hermanito, hermanita.
Pero le digo una cosa, el Señor Jesucristo va a venir. Mire lo que dice Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, gloriosamente va a llegar el Señor Jesucristo. ¿Con quiénes? Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Esto va a ser maravilloso, impactante. Me alegra mucho que suceda esto, hermanos. ¿Por qué? Porque amo al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es nuestro Rey eterno y merece su trono, porque Él se lo ha ganado. El trono de gloria. Va a llegar la segunda venida de Cristo y Él va a estar sentado en su trono. Y mire lo que va a pasar, versículo 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, todos delante del Señor Jesucristo. ¡Cuánto poder! ¡Cuánta autoridad! ¡Cuánta grandeza del Señor Jesucristo! ¿Y sabe lo que va a pasar cuando estén todos reunidos delante de su presencia? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Va a haber una separación. Qué triste sería que un esposo siga a Cristo y una esposa no siga a Cristo, y en ese momento, separados. Triste, ¿verdad? ¿Cuántas personas se lamentarán en aquel día? ¿Cuántas personas dirían o dirán, ¿por qué no seguí al Señor? Siempre me predicaron, siempre me hablaron del Señor. Bueno, sigamos leyendo versículo 34. Entonces el Rey, porque es el Señor, es nuestro Rey, dirá a los de su derecha. Mire, querido hermano, esto va a ser el momento de gloria. Esto va a ser la recompensa de seguir a Cristo. Esto va a ser un momento maravilloso en el que usted escuchará esto. Dele gloria al Señor, porque usted que sigue al Señor, que se aparta del mal, que obedece los mandamientos de Dios, escuchará estas palabras. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es la recompensa de seguir a Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, nos adelantamos un poquito, versículo 41, y lamentablemente, aquí vamos a encontrar otro destino eterno. Lamentablemente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Yo, hermanos queridos, me gusta este texto. Bueno, encontramos condenación, pero yo encuentro la voluntad de Dios. ¿Para quién fue preparado el lago de fuego? Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente muchas personas, por rechazar a Jesucristo, rechazarlo, plantar al Señor Jesucristo en su plan de salvación, lamentablemente irán a este lugar preparado para el diablo y sus ángeles, el fuego eterno. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Por eso le invito a mi amigo querido que nos está escuchando en esta noche, acérquese a Jesucristo. Búsquele al Señor mientras puede ser hallado. Dios le está enviando una invitación a usted para creer en Jesucristo, aquel Señor que fue crucificado en una cruz, y Él lo hizo para salvarnos. Le invito, si usted quiere estudiar más acerca de este tema, con mucho gusto, escríbanos. Si nos encontró por YouTube, por ahí búsquenos y va a encontrar nuestra dirección, nuestros teléfonos. Si escuchó este mensaje en Facebook, búsquenos y escríbanos. Queremos estudiar con usted. Vamos a terminar, y quiero terminar con dos textos bíblicos, Apocalipsis 12:9 y Primera de Pedro 3:15. Vamos a hablar de lo que está pasando en este mundo.
¿Qué está pasando en este mundo? Estamos en la revelación final. Apocalipsis fue el último escrito inspirado que tenemos aquí en la Biblia. Si usted está estudiando por primera vez la Biblia, está al último, Apocalipsis. No le tenga miedo a Apocalipsis, más bien aprenda de lo que dice el texto bíblico. Dice el texto, y fue lanzado fuera el gran dragón. Eso significa, hermanos queridos, que Satanás va a perder. Va a perder. La serpiente antigua, mire cómo se le designa a Satanás. Gran dragón, serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué hace Satanás? ¿Cuál es su función de Satanás aquí en la tierra? ¿Qué quiere hacer él? ¿Qué le gusta hacer con las personas? El cual engaña al mundo entero. Y mira el destino de Satanás. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos mucha maldad. Y Satanás está haciendo de las suyas, utilizando filosofías. Y por eso nosotros tenemos que aferrarnos más a Dios, a estudiar su palabra. Porque usted de repente va a tener problemas si usted acepta ciertas filosofías. Cuídese, hermanito, hermanita querida, cuídese. Le invito a confiar en el Señor, en su palabra, a confiar y a organizar las iglesias, porque cuando las iglesias están organizadas, pues tenemos buenas enseñanzas. En Primera de Pedro capítulo 3, verso 15 dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Santificad a Dios en vuestros corazones. Dios debe ser santo. Lo es santo, pero lo debe ser en nuestros corazones. Es decir, yo debo sentir en mi corazón, en mi mente, a eso se refiere corazón, mente, corazón, sentimientos, que Dios no le gusta lo malo y que yo también debo apartarme de lo malo. Ahora, si yo santifico a Dios en nuestros corazones, debemos estar siempre preparados. Eso significa estudio de la palabra de Dios. Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Defendemos nosotros la doctrina, nosotros defendemos las escrituras, defendemos las enseñanzas de Dios con mansedumbre. Tranquilos, no hay que estar peleando con la gente. Nosotros debemos demostrar que tenemos el Espíritu Santo. No solamente mansedumbre, reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, respetar a las personas, respetar, enseñarles el camino y que ellos escojan. Pero si nos preguntan, estar listos para responder a cada uno. Bueno, he presentado este estudio bíblico acerca de la reencarnación. Espero que le haya servido, hermanito querido, y le invito a estudiar para siempre estar listos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por considerarme.